Bueno, bienvenidos entonces a este módulo 3 de Introducción al Derecho. Un gusto verlos de nuevo y vamos a tratar hoy un tema apasionante, que es la sistematización del derecho. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 habíamos visto que uno de los objetivos del derecho era, como ciencia científica o como disciplina científica, era persigue ser un conocimiento sistematizado. Y nosotros hoy vamos a ver cómo se sistematiza, vamos a ver las ramas del derecho. Todo esto que ustedes van a ver a lo largo de su carrera, hoy lo van a ver de una sola vez, solamente conceptos fundamentales para que tengan una idea de qué trata cada una de estas ramas. Vamos primero a los objetivos generales y vamos a repasarlos rápidamente porque ya los explicamos de manera muy profunda en el módulo 1. Vamos a la placa. Comprender integralmente las características genéricas del hombre como parte esencial de las ciencias sociales y humanas. Analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de las ciencias. Todo esto lo vimos en el módulo 1. Reconocer las disciplinas que integran la ciencia jurídica, que es lo que vamos a ver ahora. Desarrollar esta aptitud de apreciación crítica sobre los valores jurídicos, que dijimos que era lo que hacía la filosofía del derecho. Reflexionar sobre el fundamento de los diferentes paradigmas expuestos en las teorías naturalistas y positivistas, que es lo que ustedes vieron en el módulo anterior. Reconocer las principales fuentes del derecho positivo interno, que es lo que nosotros vamos a ver en el módulo 4. Comprender la importancia de las distintas categorías de leyes que forman el ordenamiento jurídico de nuestro país. Para esto tienen que recordar la entrevista hecha o realizada a Gustavo Walter sobre el tema. Reflexionar sobre la aplicación de la cibernética y la informática en el ámbito de lo jurídico, vamos a ver hoy. Desarrollar actitud crítica acerca de la importancia de los conceptos fundamentales y su diferenciación con el sistema conceptual propio de cada disciplina. Y por último, analizar la existencia de probables contradicciones. Y para esto nosotros vamos a hablar de lo que son las lagunas y otros conflictos normativos. Vamos al esquema conceptual. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que el hombre para nosotros era un ser racional y un ser social. En cuanto a ser social, era necesaria la regulación del comportamiento a través del derecho, y como ser racional, producir conocimiento científico, por lo tanto de ahí se desprende la ciencia del derecho y el derecho como objeto de conocimiento. Nosotros dijimos que íbamos a ir avanzando en este esquema conceptual y hoy nos queda analizar lo que es la regulación del comportamiento, es decir, cómo se sistematiza el derecho, y ya en el último módulo vamos a analizar las fuentes y la interpretación, integración y aplicación del derecho. Vamos a ver los objetivos de este módulo, los objetivos específicos. Reconocer las distintas disciplinas y ramas que integran el derecho público y derecho privado. Fíjense que ya estamos hablando de dos tipos de derecho. Analizar las instituciones más importantes de ambos derechos, vamos a ver cuáles corresponden a la rama del derecho público y del derecho privado, ahí vamos a hacer algunas aclaraciones. Analizar las características esenciales de cada una de las ramas y analizar algunas problemáticas relevantes, locales o internacionales derivadas de los conceptos centrales. Todo esto nosotros lo vamos a ver como parte de este módulo. Fíjense que nosotros decíamos, vamos a distinguir lo que es el derecho público del derecho privado. Y a partir de ahí vamos a estudiar cada una de las ramas y vamos a tratar de profundizar algunos conceptos para poder interrelacionarlos. Vamos al mapa conceptual. Nuevamente a la placa. Fíjense que las ramas del derecho para nosotros son público y privado. Derecho público, que es aquel que regula las relaciones del Estado con los particulares, es una relación de subordinación que puede ser nacional o internacional. Dentro del nacional tenemos el constitucional, el administrativo, el penal, el procesal, el político, el tributario y el derecho agrario. Y dentro del internacional tenemos el internacional público. Cuando hablamos de ramas del derecho privado, hablamos del derecho nacional e internacional. Hablamos de las relaciones entre las personas con una cuestión de coordinación. Ya las personas son iguales entre sí. Dentro del derecho nacional tenemos el civil, comercial y laboral, y del derecho internacional el derecho internacional
privado. Acá clave hacer una aclaración. El derecho laboral, ustedes lo han visto dentro de lo que es el derecho privado, pero en realidad el derecho laboral tiene una cuestión que comparte con el derecho público y con el derecho privado. Digamos que el derecho laboral es como una rama intermedia. Se inclina más al derecho público en el sentido de que hay normas que dependen totalmente del Estado y que, por ejemplo, es importantísimo en este derecho laboral las convenciones colectivas de trabajo. Todo esto que ustedes ven que se realizan, por ejemplo, los paros que realizan los camioneros, los paros que realizan los docentes, o sea, es decir, a todos aquellos reclamos de sueldo para que se cambien las convenciones salariales, forman parte del derecho público. Sin embargo, toca en una parte al derecho privado, porque el derecho laboral tiene que ver con la manera de contratación entre los particulares para trabajar en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque si fuera una norma de contratación con respecto al Estado, si nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, para la municipalidad o para la provincia, nuestro derecho, el derecho que regularía nuestro trabajo, no sería el derecho laboral, sino que sería el derecho a todas aquellas cuestiones que son relativas a la ley de empleo público. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer esta aclaración porque ustedes en el material lo tienen diferenciado. Entonces decimos, el derecho laboral comparte estas dos cuestiones. Vamos a ver, vamos a empezar a ver en particular a qué nos referimos con la palabra público o lo privado. Fíjense ustedes que, y en la placa, nosotros tomamos la teoría del interés del Ulpiano. Y dice Ulpiano que en el derecho público lo que se persigue es el interés colectivo o el de la comunidad. Y en el derecho privado se persigue proteger los intereses particulares. Si bien los modernos juristas dicen que esta cuestión es simplemente una cuestión de apreciación didáctica, esta división entre lo público y lo privado es solamente a los fines didácticos, para nosotros es muy, muy útil. Porque en realidad es así. O sea, en realidad en el derecho público lo que prevalece es el interés colectivo. Es decir, es el interés de la comunidad. Es decir, los particulares sacrifican su interés propio en aras de la comunidad. En cambio, por eso tenemos, por ejemplo, el derecho administrativo. Si el derecho administrativo decide crear, por ejemplo, en la parte de tributario, una nueva categoría de impuestos, se supone que es interés de la comunidad, porque se supone que los impuestos vuelven en beneficios a la comunidad. Sin embargo, el derecho privado tiene otro tipo de interés. Lo que hace es proteger a los intereses particulares. Si, por ejemplo, realizamos un contrato con otra persona y a través de este contrato creamos obligaciones entre las partes, en realidad lo que nos va a interesar, lo que vamos a perseguir, va a ser proteger los intereses de esas partes, los derechos y obligaciones de esas partes, no del resto de la comunidad. Por eso yo les digo bien, si bien los modernos autores discrepan con esta distinción entre lo público y lo privado, nosotros vamos a decir no. Para nosotros lo público y lo privado va a ser importante según el interés que proteja. ¿Estamos? Es por eso es la razón de esta división. Fíjense en la placa. Las ramas del derecho, que se dividen en público y privado, regulan relaciones diferentes. El público habla de la existencia de un poder estatal y de relaciones de subordinación. Y el privado regula relaciones de coordinación entre particulares. ¿Cómo lo podemos ver en un ejemplo? ¿Sí? Imaginémonos cualquier rama del derecho privado. Imaginémonos el derecho comercial. Entramos a un negocio y hacemos una compraventa comercial. Cuando vamos a comprar, resulta que nos damos cuenta que la cosa que nos está vendiendo no tiene las características expuestas en vidriera. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las cuestiones tecnológicas que dicen que tienen una marca y después nos venden otra muy parecida. ¿Qué podemos hacer? Podemos discutir, podemos no pagar, podemos pagar menos, podemos coordinar con la otra persona las normas de contratación. No siempre es así, porque a veces estas normas de contratación se ven más o menos restringidas según el tipo de contratos que hagamos. Pero siempre vamos a tener esta posibilidad de coordinar y elegir con quién contratar y de qué manera contratar.
Imagínense ahora el derecho público. Nosotros decimos, bueno, y está la existencia del poder estatal. El Estado tiene poder de policía, de una. ¿Qué significa esto? Tiene que controlar absolutamente todos los actos. ¿Por qué? Porque en realidad es el organizador de nuestra vida en la comunidad. Pero por otro lado, el Estado no tiene una relación de coordinación con los particulares. El Estado no va a venir a discutir conmigo absolutamente nada. El Estado va a dictar una norma imperativa y la voy a tener que cumplir, me guste o no me guste. Imagínense si no, ¿qué pasa con el peaje? Yo puedo discutir y decirle al señor que cobra el peaje, oiga, me parece que este peaje está muy caro, entonces en vez de pagarle 2 pesos, le voy a pagar 1 peso nada más porque no estoy de acuerdo. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que subordinar al interés del Estado. Nos tenemos que subordinar a estas normas estatales, porque se supone que están hechas en beneficio de la comunidad. Esta distinción es muy importante. Ustedes después la ven en otras materias y no se acuerdan de cuál es la base del derecho público y el derecho privado. Derecho público, subordinación; derecho privado, coordinación. Vamos a ver ahora, y ya entrando en el estudio de algunas ramas del derecho en particular, vamos a entrar al estudio del derecho constitucional. Simplemente vamos a ver algunas características del derecho constitucional. Fíjense en la placa. El derecho constitucional en realidad para nosotros es importante porque tiene como objeto de estudio la Constitución Nacional. Dentro de la Constitución Nacional hay 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Dentro de la parte dogmática nos dan derechos y garantías. La orgánica es la que organiza los poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. En la parte de las garantías es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque nos da estas garantías: juicio previo de ley, también nos da la garantía de ley anterior al hecho, la garantía de juez natural, la garantía de arresto por orden de juez competente, el derecho de defensa en juicio, la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia de los papeles privados. ¿Qué significa cada una de estas garantías? Cada una de estas garantías. Yo siempre me acuerdo que tengo un amigo que dice que nosotros somos un país muy garantista y en realidad no es tan garantista. Juicio previo significa que si yo voy a ser juzgado, si yo voy a ser condenado por un delito o condenado por alguna infracción, primero tengo que tener un juicio previo según las leyes que regulen ese delito o infracción. Es decir, me garantizan que yo voy a ser sometido a un procedimiento y en ese procedimiento voy a ejercer lo que se llama mi derecho de defensa. Ley anterior al hecho, es decir, cometido un hecho, solamente va a ser posible de juzgarme por la infracción de alguna norma si la ley ha sido anterior al hecho y no posterior. Si de pronto, y esto pasó con los delitos informáticos, todo lo que sea hackeo y todo lo que sea robo de claves, no era delito hasta que se descubrió que era una manera de violar la propiedad de las personas. Entonces se consideró y se empezó a aparecer todo lo que fuera delitos informáticos. Todo lo que había pasado hasta entonces no puede ser condenado, porque en ley los tipos penales son muy específicos y si no están considerados así no se puede castigar en consecuencia. Por eso se dice que es necesaria la ley anterior al hecho. Por otro lado, me da la garantía de juez natural, es decir, que en el momento que yo voy a ser juzgado por algo, el juez que va a regular o va a dirimir mi cuestión es un juez nombrado de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, es decir, un juez nombrado por el Consejo de Magistratura y con los procedimientos que determinan no solamente la Constitución Nacional, sino también cada una de las constituciones provinciales. Por otra parte, si me van a arrestar a mí, la orden de arresto tiene que estar emitida por un juez competente. ¿Qué significa esto? Simplemente que si me van a privar de mi derecho de libertad, me van a tener que decir por qué y me van a tener que mostrar la orden. Si no, el arresto no vale, salvo que me encuentren en pleno cometimiento del delito, es decir, en flagrancia. Por otra parte, tengo derecho de defensa en juicio, que eso ya lo habíamos visto. Y aparte hay una presunción de inocencia, es decir, todo el mundo es inocente hasta que se le prueba lo contrario. Y por otra parte, la Constitución nos garantiza la inviolabilidad de nuestro domicilio y de nuestro derecho a la
intimidad. Esto es lo importante de nuestra Constitución Nacional. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, seguimos entonces con las ramas del derecho. Hemos visto entonces que nuestra Constitución Nacional tiene dos partes, la dogmática y la orgánica, y desde la parte dogmática hemos resaltado las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? No es porque sea lo más importante de la Constitución, sino que estas garantías tienen que ser tenidas en cuenta en el momento de analizar cualquier tipo de procedimiento. Por otra parte, tenemos otra rama del derecho que se llama derecho administrativo, dentro de lo que son las ramas del derecho público, ¿no? Y dentro del derecho administrativo, fíjense en la placa, ¿cuál es el objeto? Dice función administrativa del Estado, FA, escribirían los administrativistas. Dice normas que regulan cada actividad. Se produce las leyes administrativas que se traducen en decretos, en resoluciones ministeriales y en órdenes administrativas. Y por otra parte también tenemos como parte del derecho administrativo los servicios públicos, actos administrativos y el poder de policía. A ver, ¿qué podemos entender de todo esto? Primero, la función administrativa es una función de organización y que es propia de cada uno de los poderes del Estado. Si nosotros imaginamos el Estado dividido en poder ejecutivo, legislativo y poder judicial, vamos a ver que la función administrativa es más propia del Poder Ejecutivo que del resto. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene que organizar y tiene que emitir reglamentos y normas que digan cómo se van a hacer las cosas dentro de un Estado. Pero esta función administrativa también lo tiene la legislatura, por ejemplo, cuando organiza su personal, y también la tiene el Poder Judicial, por ejemplo, cuando habla de la cuestión de los recursos humanos y de la remoción de personal. Entonces decimos, en realidad este derecho administrativo abarca absolutamente todas las cuestiones. Cuando nosotros nos encontramos con el derecho administrativo de frente, cuando tenemos un problema con un ente público, por ejemplo, cuando viene la DGR, ¿sí? Y resulta que nos pone un impuesto que nosotros creemos que ya no es justo, que ya ha prescripto, que no está bien que nos reclame. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar lo que se llama un procedimiento administrativo. Primero vamos a tener que agotar el ente por dentro, es decir, ir a la DGR por mesa de entradas e ir agotando todas las instancias hasta terminar con la cúpula, ¿sí? Y una vez terminado este procedimiento vamos a ir al proceso. El proceso va a ser el proceso contencioso, es decir, nos vamos a ir a litigar a la justicia. Para nosotros el derecho administrativo es sumamente importante y generalmente no se le da demasiada cabida en el momento de estudiar, pero como rama del derecho les doy un dato, es la que menos profesionales tiene ejerciéndolas. Ojo, es muy importante empezar a pensar como fuente de trabajo. Segundo, nos está regulando todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el derecho administrativo es el que puede posibilitar la emisión de resoluciones, de reglamentos, incluso de cuestiones de clausura. Si la municipalidad, por ejemplo, ve que un local comercial no cumple con las reglas o con las condiciones de higiene y de seguridad, puede clausurar el local. ¿Qué es la clausura? Es un hecho administrativo. ¿Producto de qué? De un acto administrativo que, debidamente fundamentado, está ordenando la clausura de ese local. Fíjense entonces cómo el derecho administrativo puede influir en nuestra vida diariamente. Este derecho administrativo, a su vez,
regula todo lo que sean los contratos administrativos. Acá tenemos todo lo que sea la ley de obras públicas, tenemos la ley de servicios públicos, tenemos la ley de empleo público, es decir que el derecho administrativo abarca mucho más de lo que nosotros pensamos. Vamos a otra rama del derecho, que también es un derecho público y que es generalmente el derecho que a ustedes más les gusta en el momento de estudiar, pero es el más difícil a la hora de ejercer, que es el derecho penal. Fíjense que, en realidad, el derecho penal persigue, o como tiene como objeto de estudio, el delito o acto antijurídico, que tiene como caracteres que es una acción típica antijurídica culpable y punible. Acción por comisión u omisión, es típica porque encuadra en la ley penal no retroactiva, es antijurídica porque viola los deberes jurídicos, es culpable, tiene como elemento el dolo y la culpa, y es punible, es decir, puede ser sometido a pena. Veamos cada una de estas cuestiones. Primero, el derecho penal, como rama del derecho público, es público precisamente porque yo no puedo discutir. Una vez cruzado el semáforo en rojo, no le puedo decir al señor juez, oiga, no me sancione. No puedo discutir lo que me establece el Estado. Esta acción, esta acción que es parte del delito de la cuestión antijurídica, puede ser por comisión o por omisión. Puede ser que yo cometa un delito porque efectivamente me robe, por ejemplo, una de las cámaras del estudio, o puede ser que yo por omisión también cometa un delito. Por ejemplo, si yo hago abandono de personas. Ustedes saben, por ejemplo, que el abandono de personas es uno de los delitos más fuertemente castigados. Y si yo encuentro a una persona en estado de abandono y la dejo y no la salvo, va a ser un delito para la ley, es decir, por acción u omisión. O por ejemplo, una madre que se niega a alimentar a su hijo, está cometiendo un delito. Esta acción tiene que ser típica. Y ojo con esto, porque en realidad nosotros hemos visto y vamos a volver a ver lo que son las lagunas del derecho. ¿Qué significa típico? Que el derecho penal está regulado, es una de las materias codificadas, está regulado en el Código Penal. ¿Qué establece en el Código Penal desde el primero hasta el último de sus artículos? Este tema de la tipicidad tiene una parte general que nos explica qué es el delito, qué es el cuasidelito, qué es el tipo, qué es la pena, qué es la sanción, cuál es la escala de gradación de las penas, qué pasa en concurso de delitos, etcétera, etcétera. Y tenemos la parte especial en la que nosotros vemos cada uno de los delitos en particular. Lo primero que se destaca es que solamente es delito aquello que haya sido tipificado por ley. Es decir, si yo cometo un hecho y ese hecho no está castigado como delito, lo que pasaba antes con los delitos ambientales, por ejemplo, no va a poder ser castigado como tal porque no es típico. Acá, en el derecho penal, no se admiten las lagunas del derecho, sino que cada uno de los delitos tiene que estar contemplado expresamente en la ley. Por eso es típico. Por otra parte, tiene que ser antijurídico, es decir, contrario a la ley. Dice, viola deberes jurídicos. ¿Y cuáles son los deberes jurídicos? Los deberes jurídicos son todos los que la ley manda, ¿sí? Dice la hermenéutica que nosotros podemos hacer lo que la ley no prohíbe hacer. A ver, ¿y qué más significa antijurídico? En realidad nosotros tenemos una noción bastante amplia de antijuridicidad, porque en realidad decimos que la antijuridicidad tiene una base, que es que se prohíbe violar la norma genérica de no dañar. Ojo con esto, porque si produzco un daño y posiblemente sea antijurídico. Ahora, si ese daño no está tipificado como delito, tendré que ir por otro lado, pero no por el derecho penal. Entonces, la antijuridicidad significa que nuestro acto está contrario al derecho, está totalmente reñido con el derecho, cualquiera sea la escala en la que yo haya cometido el delito, es decir, de manera inocente, pero lo he cometido igual, o con saña, pero lo he cometido igual. Esta conducta antijurídica a su vez tiene que ser culpable. ¿Qué significa que sea culpable? Y acá entran en juego dos nociones que se llaman dolo y culpa.
El dolo para nosotros va a ser la comisión de un delito con intención de cometerlo. Nosotros tenemos distintos tipos de dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, eso se lo dejo a los penalistas para que se los expliquen. Pero ¿qué significa esto? Que en definitiva siempre con el dolo voy a tener la intención de cometer un daño. En cambio, el culposo significa que en realidad yo no me he dado cuenta de ese daño que puedo llegar a causar, pero igualmente lo causo. Por ejemplo, si yo entro a robar una casa o si entran a robar una casa y los ladrones de pronto son encontrados por el dueño de casa, el dueño de casa tratando de defenderle los amenaza, ellos le disparan, les pegan un tiro, en realidad esto puede llegar a ser un homicidio preterintencional, es decir, es un homicidio, un robo seguido de muerte. ¿Qué significa esto? Que quizás el delito no se haya producido, el homicidio no se haya producido porque específicamente iban a asesinar a esa persona, sino que, dadas las circunstancias, tuvieron que asesinarla, entre comillas, por favor tómenlo así. Es decir que la culpa significa que llega un resultado no esperado, ¿pero por qué? Porque en realidad no estoy con la intención de cometerlo. Por eso se dice que estas cuestiones de culposas o dolosas para nosotros son importantes si, por ejemplo, practicamos, como yo practiqué hace muchísimos años, la defensa penal, porque podía sacar más fácilmente a mis presos culposos que a mis dolosos. ¿Por qué? Porque la culpa significa que en realidad fue mucho más allá de la intención de dañar. Por otra parte, la conducta esta debe ser punible. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto forma parte de lo que es la estructura lógica de la norma que nosotros hemos visto en el segundo módulo. ¿Se acuerdan? Que lo hemos incluso discutido con el profesor Walter en la entrevista. Nosotros decimos, la conducta es punible porque es susceptible de pena. Y en el momento que es susceptible de pena, a nosotros nos van a aplicar una sanción por una infracción que nosotros hemos cometido. Si no, no sería derecho penal. Y esta pena puede ser de varios tipos. Puede ir desde la multa hasta la reclusión o prisión. Para que a mí me condenen para una pena, previamente debo haber pasado por un proceso. Vamos a ver a continuación una imagen de una película que a mí me encanta, es viejísima. Se llama Nueve Reinas, con Ricardo Darín y Gastón Pauls, donde ellos durante toda la película van demostrando un tipo de delito que es la estafa. Es decir, como ustedes van a ver a lo largo de estos minutitos que van a ver la película, van a ver cómo ellos a través de distintos ardides o maniobras van engañando a la gente para obtener ventajas económicas. Vamos a ver el fragmento de la película y volvemos. ¿Quién es? Tía, No, está equivocado. disculpe. Era muy conocido, un tema que después usaron en una película, esto es lo que me contó mamá. Que era ¿Quién es? Ya veo. Tía, Sí, pero ¿quién es? ¿cómo? ¿Ya no reconoces a tu sobrino favorito? Fabián, ¿sos vos? Sí, tía Fabián. Querido, tanto tiempo, qué milagro. ¿Estás resfriado? Se escucha muy mal, casi no te reconozco. No. ¿Viniste a visitarme? No, tía, me vas a matar, pero no, estoy con un amigo, veníamos a visitar a una persona acá cerca y se nos quedó el auto acá a media cuadra de la plaza. ¿El auto? Sí, ¿Te compraste un auto? sí, ¿no sabías? Tenés que verlo, te va a encantar. ¿A qué no sabes de qué color es? ¿De qué color? Ay, no me digas. ¿Turquesa? No. Yo le digo, tengo que ir a Chacaritas. Bueno, esto no es para que aprendan a hacer estafas, ¿no? Pero es para que vean cómo el derecho penal, en realidad, acá lo que hace es enfocar todas conductas que son típicas. Estas estafas están comprendidas en los artículos del Código Penal y dicen cómo se realizan las estafas, mediante estos ardides y engaños que ustedes han visto. Bueno, yo les decía, antes de pasar este fragmento de la película Nueve Reinas, que en realidad yo no puedo ser condenado si no tengo un proceso previo. Pero también se los dije cuando les dije el derecho constitucional. Seguimos en las ramas del derecho público, ¿no? Les dije en el derecho constitucional, ¿qué garantías nos da la Constitución? Y nos da la garantía de
juicio previo, por juez natural, la garantía de defensa del juicio. Entonces esto me hace imaginar la idea de que para poder ser condenado o para tener que responder por algo, debo haber cometido, debo haber pasado por un proceso. Vamos a, pero en realidad no todos los procesos son iguales, porque vamos a diferenciar lo que es el proceso civil de lo que es el proceso penal. El proceso civil se caracteriza por su aspecto más burocrático. El proceso civil generalmente es escrito, tiene muy poca oralidad, en cambio el proceso penal se caracteriza por ser mucho más simple, por ser oral y por tener una cuestión de inmediatez entre el juez y las pruebas por el tipo de decisiones que hay que tomar. Vamos a ver en la placa las características de cada uno de estos procesos. A mí me pareció muy interesante presentarlos de manera comparativa y ver cuál es el origen, porque en realidad el origen en el proceso civil es un conflicto de intereses entre particulares. Por ejemplo, chocan dos autos y cada uno quiere que el otro le arregle el auto. En cambio, en el proceso penal, el origen de este proceso es la comisión del hecho delictivo, por acción u omisión, como habíamos dicho. Es decir, aquel hecho que ha sido tipificado por ley y que para nosotros es delito. El inicio del proceso civil va a ser la demanda y el inicio en el proceso penal va a ser la instrucción. Por otra parte, el demandado contesta la demanda, no contesta o se allana. Por otra parte, el imputado, o sea, tenemos por una parte el fiscal que acusa en el proceso penal y el imputado que nombra su abogado defensor y arma su estrategia de defensa. Por otra parte, las pruebas que admiten son de manera bastante parecida entre los dos. En el proceso civil vale la confesión, la testimonial, la pericial, documental por ambas partes. Y por otra parte, los alegatos son informes que hacen las partes en el proceso civil de manera escrita y termina con la sentencia del juez. En cambio, en el proceso penal los alegatos se hacen de manera oral y termina también con sentencia del juez. Pero ustedes van a ver que en esta filmina abajo, desde que el momento que dice acusa, imputado, prueba y alegato, se ve la parte plenario. ¿Qué significa esto? Con este cuadrito rápidamente les quise demostrar dos cosas. Cada uno tiene una lógica más o menos parecida, ¿sí? Porque aparece el tema, se arma la acusación sobre el tema, la persona que está acusada se defiende, se va a prueba, el alegato es cuando hacemos la defensa, ¿sí? Exponemos oralmente por qué podríamos tener la razón y concluye con la sentencia. Más o menos tiene la misma lógica. Lo que pasa es que cada uno tiene aspectos diferentes. El proceso civil, que tiene como origen el conflicto de intereses entre particulares, empieza cuando el demandado incoa la acción. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, uno de ellos acciona contra el otro pidiéndole que le repare los daños causados. ¿Qué puede hacer el otro, que es el demandado? Puede contestar la demanda, ¿sí? Y decir, bueno, que niega todos los hechos o que los hechos han sido de manera diferentes. Puede reconvenir, es decir, contrademandarlo. ¿Qué me tiene que venir a reclamar a mí si soy yo el que tiene que reclamarle a usted? O se allana. Él le dice, sí, señor juez, tiene razón este señor, le he chocado el auto y voy a pagar absolutamente todos los daños. Después de esto viene la etapa de prueba. ¿Cuál va a ser la etapa de prueba? Y cada uno de los códigos de procedimiento civil y comercial establecerán cuál es la etapa de prueba, porque depende del juicio, ¿sí? Porque hay juicios ordinarios, hay juicios ejecutivos, es decir, juicios más largos y juicios más cortos. Cada uno de los códigos de procedimientos de la provincia de que se trate establecerán cuáles son las etapas a seguir o cuál será el tipo de juicio a seguir según el caso a tratar. Para aquellas provincias que no tienen código de procedimientos propios, se utiliza como referencia el Código de Procedimientos de la Nación. Por otra parte, una vez que terminó esta etapa de prueba, donde se aportan toda la documental, es decir, todo aquello escrito que nos pueda llegar a servir, las testimoniales, es decir, de las personas que han presenciado el hecho, por ejemplo, los testigos que han estado en el momento del choque, la confesional, que es la reina de las pruebas, decimos porque le pedimos al demandado que confiese, y que confiese si es por nosotros que ha cometido este hecho, o que confiese
cuáles han sido las circunstancias en las que ha pasado esta cuestión. Y por otra parte también tenemos la pericial, que es cuando llamamos a expertos, por ejemplo, si estamos discutiendo sobre el valor del auto, llamamos a estos expertos y les decimos, oiga, mire, yo estoy reclamando acá 4.000 pesos por el arreglo del auto y resulta que me demandan por 60.000, es un caso que tengo ahora en el estudio, 4.000 y 60.000, nada más y nada menos que esa diferencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer que los peritos me digan cuál es el valor justo y si realmente el valor del arreglo que hay que pagar es tanto como el que el actor dice. Entonces, una vez que están estas pruebas producidas en el proceso civil, se va a la etapa de alegatos. Y en los alegatos, yo en mi informe, en un lenguaje que es totalmente descriptivo, voy a describir primero los hechos, voy a hacer una relación circunstanciada de los hechos, voy a relacionar los hechos con las pruebas y voy a darle al juez los argumentos para que arme su sentencia. En realidad el alegato está pensado en el proceso civil como una manera de dictar una sentencia. Nosotros el alegato dictamos la sentencia y decimos, señor juez, usted tiene que dictar la sentencia en este sentido. ¿Por qué? Fundamentamos. Por esto, por esto y por esto y por esto. ¿En qué fundamentamos? En los hechos, en las pruebas, en lo que dice la ley y en el proceso civil se admite la analogía. Por eso también ponemos también lo que dice la jurisprudencia. Fíjense que en otro caso parecido se ha fallado así, así, aunque la jurisprudencia no es vinculante. ¿Cuándo va a tener fin este proceso? Con la sentencia del juez, que puede ser apelada. Y ahí iremos primero a las cámaras, en las provincias, a los tribunales superiores de justicia, después a las cámaras de casación y por último en algunos casos podremos llegar a la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, el proceso penal tiene una lógica más o menos similar, pero las etapas son diferentes. Hay una etapa que si ustedes ven en la televisión se dice que es la etapa de instrucción. Es la etapa de sumario. Y dice, no podemos hablar porque estamos en etapa de sumario, estamos en secreto de sumario. Así que nadie dice nada, los abogados no nos dicen nada, los fiscales no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque están investigando, ¿sí? Es decir, producido el hecho delictivo, empieza la etapa de instrucción. Y generalmente la etapa de instrucción se hace antes que sea público el delito. Generalmente esta etapa de instrucción hace que la gente pueda investigar incluso disfrazándose y yendo lugar al del hecho y observando al posible imputado en sus acciones para ir recogiendo medios de prueba. Por otra parte, una vez que está lista esta etapa de instrucción, el fiscal acusa. Acusa ante lo que el imputado, que tiene derecho de defensa en juicio, debe responder. Puede admitir el hecho, lo puede negar o lo puede cambiar. O sea, todo depende de cuál sea su estrategia de defensa. Por otra parte, en esta acusación vienen las pruebas. El fiscal, que sería como el demandante, ¿sí? el que incoa la acción, es el que proporciona la prueba de que realmente el imputado cometió el delito y el imputado producirá por su parte la prueba que hace su derecho de defensa. Todo esto, toda la parte de la acusación, la prueba, que ya se ha recogido en la instrucción, solamente que se la valora en el plenario, se hace ante un juicio que es oral y público, según el procedimiento Código de Procedimientos Penal de cada una de las provincias. En nuestra provincia, por ejemplo, es juicio oral y público. ¿Por qué? Porque hay una inmediatez, es decir, el juez con las pruebas en la mano, con el imputado al frente, va llevando la prueba de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el objeto del derecho penal es sancionar, reprimir y castigar. Por otro lado, los alegatos son los que hacen los abogados defensores por parte del imputado y es el que hace el fiscal. Ustedes han visto que generalmente la parte de los alegatos, cuando los juicios son públicos, se pueden filmar. Y ven cómo cada uno trata de defender su posición y convencer al juez de su sentencia. Estos son los dos tipos de procedimientos. Los derechos procesales son muy complicados, son muy casuísticos, pero son sumamente interesantes porque hacen a la vida diaria del abogado litigante. Vamos a ver algunas imágenes que son del caso de María Soledad. Yo les voy a ir mostrando las imágenes y les voy a contar rápido de lo que se trata el caso.
María Soledad Morales era una chica catamarqueña que fue asesinada por 2 personas. Ustedes tienen el video en el manual. Estas 2 personas fueron condenadas. María Soledad había sido asesinada, primero abusada y después víctima de la muerte por consumo no querido de drogas. Cuando se hace el juicio oral y público, se plantea un gran caso de prensa porque en realidad uno de los acusados era una persona de gran peso político en la ciudad de Catamarca. Junto con esto, junto con los padres, estaba una monja que después fue mandada a otra provincia, y esta monja que conocía a María Soledad fue la que empezó a destapar toda la parte de corrupción en Catamarca en esa época. Se hace el juicio oral y público. En este juicio oral y público se establecen los alegatos, se establece incluso, aparece un querellante, que es aquel que pide el resarcimiento civil dentro del juicio procesal, y en realidad el juicio termina cuando se condena a los acusados a prisión, cuestión que está en permanente revisión porque sigue siendo una cuestión bastante discutida. Este proceso es un proceso penal, es un proceso que llevó muchísimo tiempo porque la etapa de instrucción fue muy difícil porque no se encontraba a uno de los acusados. Se decía que estaba en Buenos Aires, después se decía que estaba en Catamarca, después se decía que estaba en el exterior, y en realidad fue muy difícil encontrarlo. ¿Ves? Por eso que les pongo este ejemplo. De todos modos, ustedes tienen el video. Una vez que hemos visto estos derechos procesales, vamos a otra rama del derecho público, que es el derecho internacional público. Fíjense en la placa. El derecho internacional público tiene como objeto las normas que rigen las relaciones de los estados entre sí o con organizaciones internacionales, léase ONU, OEA, por ejemplo. El antecedente era el derecho de gente o ius gentium del derecho romano. Y las fuentes son los tratados internacionales y la costumbre internacional. A ver, ¿qué podemos decir nosotros de este derecho público? ¿Qué pasa? El derecho público surge cuando hay conflicto entre 2 estados o cuando hay cuestiones entre los estados y las organizaciones internacionales. ¿Qué pasa con la OIT, por ejemplo, con la OEA, con la Organización de Naciones Unidas? También tiene que ver con la nueva tendencia del derecho comunitario. Por ejemplo, parte del derecho internacional público es el derecho comunitario. Por ejemplo, ha surgido como gran ejemplo del derecho comunitario la Unión Europea, que ha logrado nuclear a varios países, que han puesto el euro como moneda común entre estos países. La Unión Europea con muchos problemas actualmente como comunidad europea, con la incorporación de países muy diferentes a las culturas que ellos tienen. Y por otro lado tenemos un proyecto de comunidad internacional en nuestro cono sur, que es el Mercosur, precisamente. Esto es parte del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque hace la relación de los estados entre sí. Como el Mercosur todavía no se puede llevar adelante como noción de comunidad económica, lo que se hace es firmar diversos tipos de tratados. Y estos diversos tipos de tratados tienen que ver, por ejemplo, con la libre circulación de las mercaderías y, por ejemplo, con esta posibilidad ya de pasar a los países limítrofes de gente, por eso es libre circulación de gente, de pasar a los países limítrofes solamente con el documento y ya no con el pasaporte. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales que están regulando este tipo de cuestiones. Pero el derecho internacional público también lo que hace es dirimir algunas cuestiones de conflictos en los estados entre sí por distintas cuestiones. No solamente tienen que ser cuestiones políticas, también pueden ser ambientales. Veamos las siguientes placas. Fíjense el caso de las papeleras, que empezó ya hace mucho tiempo y que sigue suscitando algunos problemas. Esto es una cuestión de derecho internacional público, porque en realidad están en permanente conflicto el Estado de Uruguay y el Estado de Argentina.
la manifestación que hizo en ese momento la reina de Carnaval en un encuentro de presidentes, las manifestaciones con cortes de ruta de aquellos que reclaman por la no contaminación ambiental, son parte del derecho internacional público. Es decir que este derecho internacional público, y ya como para ir cerrando este bloque, el derecho internacional público no solamente va a regular cuestiones políticas, sino también va a regular este tipo de relaciones. Y fíjense que en realidad lo que se trata en estos casos es de solucionarlo mediante intercambios o negociaciones de tipo diplomático. Es decir, que hasta ahora hemos visto todas las ramas más importantes del derecho público y en todas estas no se puede discutir porque hay una relación de subordinación de los particulares hacia el Estado. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, empezamos con el derecho civil. Hemos estudiado todas las normas del derecho, todas las ramas principales del derecho público, que ambicioso soy, todas. Y ahora vamos a empezar con las ramas del derecho privado. Dentro de estas ramas del derecho privado nosotros tenemos la rama más importante, que es el tronco común, la rama madre, que es el derecho civil. Veamos la placa. ¿Tiene objeto? Normas que determinan las consecuencias de todos los actos del hombre desde el nacimiento y hasta después de su muerte. Los caracteres son los distintos tipos de temas que va a regular el derecho civil: personas en general, familia, sucesión hereditaria, obligaciones, contratos y derechos reales. Este va a ser cada uno de los civiles que ustedes van a tener. Y dentro de estos caracteres es que es general y residual, y que es la rama más importante del derecho privado. Gráficamente, nosotros nos tenemos que imaginar el derecho civil como un tronco común del cual se van a desprender el resto de las ramas del derecho privado. Este derecho civil es profundamente comprensivo, es decir, regula, fíjense, los hechos y actos del hombre desde su concepción. Es más, hoy en día se está discutiendo qué concepción, si es la que es en seno materno o es aquella que ha sido por fecundación in vitro. Todavía no está claro cuál es la noción de persona, ¿sí? O sea, cuándo comienza la noción de persona, depende de las posturas. Desde el momento de la concepción nosotros somos personas y después de la muerte el derecho civil nos sigue regulando, porque nos sigue regulando a través de la transmisión hereditaria. Como pasa por toda nuestra vida, es todo lo que nosotros vamos a ver, porque se ven las personas en general. Entonces ahí es cuando ustedes en Derecho Privado 1 estudian absolutamente todo lo que es relativo a las personas, el concepto de personas, sus atributos, sus cualidades, de qué se tratan los derechos subjetivos y la relación jurídica en general. Después tenemos también otra rama que es las obligaciones. Estas obligaciones son parte de los derechos patrimoniales. Las obligaciones, los derechos reales, son materias diferentes y son distintos tipos de derechos patrimoniales y que regulan las relaciones de las obligaciones entre las personas entre sí, con el resto de los miembros de la comunidad, y los derechos reales cuando las personas son propietarias de una cosa. Después tenemos también el tema del derecho de
familia. Y cuando hablamos de derecho de familia, decimos el derecho civil sigue metiéndose en la vida de las personas. ¿Y cómo? Regulando las relaciones de los miembros de las distintas familias y estableciendo cuestiones tan importantes y regulando cuestiones tan importantes como es el matrimonio, el divorcio, la adopción y la filiación. Todo lo que sea derecho de familia también es una rama del derecho. Y bueno, por último, después que la persona muere, a través del derecho de las sucesiones. Es decir, el derecho civil es el que estudia a la persona, mira, en sí misma y en cuanto a lo es inherente, por eso estudia los derechos humanos. A la persona en sí misma, porque por eso estudia los atributos. A la persona con las relaciones entre las otras personas, por eso estudia los derechos y obligaciones que surgen de los contratos y en sus relaciones con las personas de la comunidad. La ve como titular de su patrimonio y estudia los derechos patrimoniales. Ahí tenemos los derechos intelectuales, los derechos de las obligaciones, derechos creditorios y los derechos personales. Por otra parte, la ve también como integrante de un grupo familiar y estudia las relaciones de familia. Y después también la ve como proyectada más allá de la muerte a través de la transmisión hereditaria. Por eso es tan importante que el derecho civil ustedes lo tengan muy claro y que cada vez que ustedes van a estudiar una rama del derecho civil, se acuerden del primer derecho civil que ustedes van a ver, que va a ser el derecho privado 1, que si no lo han visto lo van a ver dentro de muy poco. En derecho privado 1 es cuando se establecen todas las bases como para entender el resto de los derechos civiles. También tenemos, dentro de lo que son las ramas del derecho, el derecho comercial. Y el derecho comercial, para nosotros, es una cuestión compleja. El derecho comercial, fíjense ustedes que tiene como objeto las normas que regulan la materia comercial, pero no tiene una definición. Su núcleo es el acto de comercio y la fuente es la costumbre comercial. A ver, vemos un poquito. Vamos a sintetizar en una cuestión muy simple. Para nosotros el derecho comercial no tiene definición, es muy difícil de definir. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. En el aspecto subjetivo lo que estudia el derecho comercial son las personas, es decir, el comerciante, como persona física que ejerce actos de comercio de manera habitual y profesional. Y también estudia las sociedades comerciales, como persona jurídica que ejerce actos de comercio. Esto de manera subjetiva. Y en el aspecto objetivo estudia todo lo que sean actos de comercio. Todos los actos de comercio que ustedes van a ver, que en realidad están diseminados a lo largo de todo el Código de Comercio, pero están todos, la mayoría están enumerados, no taxativamente, sino enunciativamente en el artículo 8 del Código de Comercio. Todos los actos de comercio en realidad tienen algo en común, que es la finalidad de lucro, la intermediación y las transacciones. Y van a ver que en realidad, por donde nosotros caigamos, vamos a ver si entramos dentro de estos presupuestos que establece el código, vamos a caer en una relación comercial. ¿Por qué es tan importante saber si algo se rige por el derecho civil o por el derecho comercial? Pues si nosotros somos comerciantes, no vamos a hacer como cualquier persona física, sino que vamos a tener que tributar a la AFIP, tributar ingresos brutos, tener la habilitación municipal, tener el local, realizar transacciones. Es decir, vamos a tener que cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a ser regulados por la Ley de Lealtad Comercial y a su vez por la Ley de Defensa de la Competencia. Fíjense, menuda carga el ser comerciante. Por eso es que cuesta tanto poner un emprendimiento. Este es el derecho comercial. Derechos lindos, si los hay, es el comercial. ¿Ustedes lo estudian aparte? No. Lo estudian junto con el derecho civil. Por eso las ramas nuestras son los derechos privados. ¿Por qué? Porque comprenden aspectos civiles y comerciales. Veamos algunos ejemplos de derecho comercial. Fíjense, este es un contrato que puede ser civil o comercial. Y dentro de lo que es comercial, es un contrato de gente que está contratando entre empresas. Otras imágenes de contratos. Porque los contratos comerciales hacen que las empresas empiezan a tener relaciones entre sí. Vamos a otra rama del derecho. Y nosotros si esto les queda claro como derecho comercial, hemos dicho que hay contrataciones que son comerciales porque caen dentro del ámbito de los actos de comercio numerados en el artículo 8 del Código de Comercio. Vamos a ir a la rama del derecho laboral. Para nosotros el derecho laboral va a ser una cuestión
muy importante. Yo ya les aclaré, lo vemos en derecho privado, pero tiene su origen en el derecho público. El derecho laboral tiene algunos principios que no tenemos que dejar de tener en cuenta. Veamos. Principio de conservación del contrato, de irrenunciabilidad, de sustitución de las cláusulas nulas, de nulidad por fraude laboral, de convenciones colectivas de trabajo y la prohibición de hacer discriminaciones. Y tiene distintas modalidades de contratación, que ustedes las ven ahí en la filmina y van a ver que hay distintas maneras: tiempo indeterminado, plazo fijo, temporada, eventual, a prueba, grupo de equipo, a tiempo parcial. Pero también van a ver que junto con esto se presenta lo que se llama la seguridad social. ¿De qué se trata este derecho laboral? Primero, nosotros dijimos que en realidad hay una gran diferencia con el empleo público, y que es que el derecho laboral genera una relación de dependencia y su objeto es la persona física, es decir, cada vez que nosotros estamos trabajando para alguien sometidos a estos principios en general, estamos regulados por el derecho laboral. Yo, por ejemplo, soy docente de la universidad y estoy relacionada con la universidad no por una locación de servicios, sino por una cuestión de dependencia laboral. ¿Qué significa esto? Que hay derechos que son irrenunciables, que hay cláusulas que no van a ser válidas, ¿sí? Esta cláusula que a veces ponen en los contratos de que se renuncia al derecho de reclamo por cualquier tipo, origen de la relación laboral, es nula. ¿Por qué? Porque lo que se hace es primar el interés sobre el empleado. Por eso les digo que tiene origen público esta rama. Por otra parte, hay nulidad por fraude laboral. Si a mí, por ejemplo, mis empleadores no me depositan los aportes en la en la ANSES, yo a través de la página de mis aportes voy controlando lo que me van depositando, lo que no me van depositando, y si no lo sabían, lo saben ahora. Si a mí no me depositan, mi empleador está haciendo evasión impositiva. Y eso para nosotros es importante, porque es un tema de penal económico. Es fraude laboral y se sanciona al empleador. Por otra parte, es importante tener en cuenta las convenciones colectivas de trabajo, estas que hacen, por ejemplo, los metalúrgicos, la que hacen los docentes, la que hacen los empleados de comercio. ¿Y qué dicen las convenciones de colectivo de trabajo? Los que hacen los choferes de colectivos acá, que si pertenezco a tal o cual rubro, no puedo ganar menos de tantos pesos, por ejemplo, menos de 3.000 pesos por mes. ¿Sí? Hay un trabajo que tiene una convención colectiva de trabajo que establece eso. No puede ganar menos de 3.000 pesos por mes. Y esto es de carácter público. Y el empleador lo tiene que respetar, porque si no lo respeta le cae el gremio y lo sanciona. Por otra parte, está la prohibición de hacer discriminaciones en el derecho laboral. Y para nosotros esto es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ha surgido una nueva movida que se llama mobbing laboral, que es la discriminación y el acoso, ¿sí? A la persona más débil, a las mujeres, y son cuestiones que dan lugar a situaciones que pueden ser los despidos por causa injustificada, es decir, la posibilidad de darnos por despedido en una situación de mobbing laboral. Para esto simplemente les digo, si manejan internet, pongan mobbing con doble B, con B larga, ¿sí? ING, y este mobbing, vayan viendo de qué se trata. Es la nueva tendencia del derecho laboral. Por otra parte, las modalidades de contratación depende para qué me quieren contratar a mí, porque puede ser que me contraten por tiempo indeterminado y, por ejemplo, yo no tenga un tiempo fijo de trabajo, pero también puede ser que me contraten por temporada. Entonces, por ejemplo, así trabajan las heladerías. Las heladerías no trabajan con el personal fijo todo el año, sino que contratan por temporada. Entonces, en verano van y trabajan durante esa época. ¿Qué significa esto? ¿Que se termina esta época y se termina la relación laboral? No, precisamente es un trabajo por temporada, es decir, voy trabajando durante ciertos sectores. Y por otra parte, aparte de todo esto, lo importante del derecho laboral es que le proporciona la seguridad social a las personas, es decir, la posibilidad de tener su jubilación. Por eso es importante que los empleados estén en blanco y no en negro, aún los empleados domésticos, que son uno de los más flagelados en este rubro. Y también dentro del derecho de la seguridad social, a través de los aportes, también tengo derecho a tener la obra social. Es decir,
esta posibilidad de acceder a un sistema de salud más o menos bueno o seguro con una obra que me cubra las prestaciones mínimas, porque si no el sistema de salud de manera individual y de manera particular es muy cara, siendo que hay servicios públicos. Sigamos. Vamos a entrar a analizar lo que es la informática jurídica. Para nosotros la informática jurídica es una rama del derecho bastante interesante. Fíjense en la placa. La informática jurídica se nos presenta como desde dos puntos de vista, como herramienta y como derecho informático. Como herramienta, vamos a ver qué puede ser una base documental o puede ser una base de gestión, una herramienta de gestión. Y por otra parte está el derecho informático. Documental, por ejemplo, la informática jurídica, desde el punto de vista de base documental, son las bases de datos con las que nosotros trabajamos. Por ejemplo, nosotros en el estudio estamos suscritos a la ley online LexisNexis y estamos, cada vez que vamos a trabajar, buscamos en esas bases de datos, que son los documentos o los instrumentos que nos van a servir para armar una demanda, por ejemplo, para fundamentar algunos pedidos que nosotros hacemos. Pero por otra parte también tenemos una gran herramienta que es la de gestión. Hay una gran herramienta de gestión, por ejemplo, acá en nuestro Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que es la página Justicia Córdoba, a la que nosotros entramos y vamos haciendo el seguimiento del expediente por internet. Antes teníamos que hacer largas colas con la esperanza de que pudiéramos encontrar el expediente. Actualmente la informática jurídica como herramienta de gestión nos permite ingresar en la página, ingresando el número de expediente o ingresando algunos datos y ver en qué situación esté ese juicio y si el expediente está a despacho o si está en casillero. Si está a despacho es que todavía no se ha resuelto o se está resolviendo algo. Y si está en casillero es porque yo puedo ir y ver, porque está dentro de las casillitas, puedo ir pedirlo y ver qué es lo que ha resuelto el juez al respecto. O si está prestado y quién lo tiene prestado y bajo qué condiciones para pedirle que devuelva el expediente. Esta página también produce otro tipo de servicios. Por ejemplo, nos detalla jurisprudencia que nos pueda llegar a servir. También como herramienta de gestión están los distintos sistemas. Por ejemplo, el LexDoctor, que son sistemas que nos permiten organizar la información de nuestro estudio. Pero también está el derecho informático. Y dentro de estos derechos informáticos se estudian, por ejemplo, los contratos informáticos. Es decir, que la informática jurídica es una nueva rama del derecho muy nuevita y muy específica. Vamos a ver algunas plaquitas con respecto a esto. Fíjense, esta es la página de Justicia Córdoba y nos da la posibilidad de ver fallos y acordadas, concursos de cargo, contrataciones. Podemos generar tasas de justicia y los aportes a través ahora, desde hace poquito, acá en Córdoba, a través del derecho informático. Fíjense que tenemos los fallos y acordadas recientes del Tribunal Superior de Justicia y esto es importante porque son vinculantes. Tenemos el seguimiento de las cédulas de notificación. Si nosotros mandamos una cédula con tener el código y el numerito, nosotros podemos ver dónde está la cédula, si ya ha sido entregada, diligenciada y si ya ha vuelto. Vemos la página de inicio y pasamos al derecho internacional privado como último derecho. El derecho internacional privado como rama del derecho para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque regula las relaciones de los particulares de distintos estados entre sí. Sobre esto no vamos a ver demasiados y no vamos a meternos demasiado, sino que vamos a decir que, por ejemplo, si un suizo se casa con una francesa y se va a vivir a Argentina, va a estar regulado por el derecho internacional privado en el momento que se produzca un conflicto. Hubo un caso muy resonante. Actualmente los casos más resonantes de derecho internacional privado están basados en la sustracción de niños, es decir, padres extranjeros que se llevan los niños a vivir con ellos, de los cuales no conocen su paradero. Por último, vamos a ver los conceptos claves. Vamos a ver que el derecho, como conjunto de normas jurídicas, es una gran esfera cuya circunferencia está formada por las distintas ramas que lo componen. Eso es lo que yo les decía. Es decir, el derecho es así, según el tipo de
de cuestión en la que nosotros estemos va a ser civil, comercial, internacional, la rama que nos va a regular. Por otra parte, según el interés, habíamos visto en Ulpiano, se divide en público y privado, es decir, si nos interesa proteger a la comunidad o las relaciones de los particulares entre sí. Por otra parte, según el ámbito que regule, será nacional o internacional, y ya hemos visto que tanto el derecho público como privado puede ser nacional o internacional. Y aparte, dijimos también, dentro de los conceptos claves, que las ramas del derecho van apareciendo conforme los nuevos hechos que están apareciendo. Entonces el derecho está en permanente evolución. Bueno, después de haber visto de manera muy esquemática este tema de la sistematización, me despido de ustedes y los veo en el próximo módulo. Muchísimas gracias.